Podemos ver cómo al tener la ampliación hay una parte de la pantalla que perdemos y nuestro alumno debe aprender a realizar el rastreo para que pueda entender que hay más contenido de lo que él en estos momentos tiene frente a él. Se tiene que desplazar de izquierda a derecha, se tiene que desplazar también de arriba hacia abajo. Una de las cosas importantes es que hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos en una aplicación como Word, que es una aplicación fija, que cada vez que entramos los elementos son los mismos y están colocados en el mismo sitio, nuestro alumno se va a acostumbrar. Pero cuando entramos en Internet, hoy en día que tenemos las plataformas educativas, Moodles, Classrooms, etc., hay que tener presente, vamos a entrar ahora un momentito en Internet, en la Wikipedia, para darnos cuenta de la cantidad de elementos diferentes que hay y fotografías, enlaces, menús a la izquierda. Todo esto hace que nuestro alumno, si no lo preparamos y previamente hacemos un trabajo con él de rastreo y de que sea consciente de la cantidad de elementos que hay en las páginas, pueda llegarse a perder contenido.